Bienvenidos a la lección número 11 de El arte de crear impacto. En el día de hoy vamos a tratar el tema de secretos. Y vamos a profundizar un poquito respecto a la intriga, obviamente, ¿verdad? Antes de empezar, quiero volver a invitar nuevamente a los dibujantes, a los ilustradores, y decirles que pueden mandar sus dibujos por WhatsApp, porque WhatsApp está cifrado, entonces es totalmente seguro lo que manden. ¿Y qué vamos a hacer con estos dibujos? Los vamos a presentar, obviamente, en la red, lo vamos a presentar y lo que queremos es que las gentes que están afiliadas a nosotros, las gentes que nos escuchan, las gentes que nos leen, que puedan calificar. Ese va a ser el jurado, el público, ustedes, los que les gusta saber de esto. Y después los dibujos ganadores los pondremos para que los escritores se inspiren en ellos y creen un cuento de niños. Algo interesante. Esto es un juego, esperemos que funcione bien, esperemos que resulte, ya si no resulta les diremos, pero creemos que es un juego interesante para crear un cuento, ¿sí? Otra cosa, quiero pedirles un poco de paciencia porque el libro de ganadores del concurso Historia Corta de Pulpa 2022 todavía está en la parte final de edición. Después de terminar la edición viene la parte que es formatear, detallar todo el libro hasta la portada y todo lo demás. Se manda a revisión técnica, se revisa otra vez y una vez que está todo listo, se imprime. Entonces, un poquito de paciencia, estamos un poco más lento que otros años. Esperemos que muy pronto tengamos ya el libro impreso y listo para que todos lo lean y lean las historias ganadoras que están sensacionales. Muy bien, empecemos con la lección del día de hoy y preparé algo en especial. En los seminarios anteriores hemos tocado parcialmente el aspecto de la intriga y el día de hoy daremos un poco de profundidad en el tema al hablar sobre los secretos. Como es nuestra costumbre, veremos primero algunas de las definiciones de la Real Academia Española, ya que de este modo podemos ampliar el abanico de lo que queremos poner hacia los escritores para que puedan utilizarlo si es que desean, si lo desean, si no desean utilizar nada de lo que nosotros ponemos en los seminarios, pues bien, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver mis notas, permítanme un segundo. Bien, la primera definición, no voy a ver todas las definiciones que da la Real Academia Española, solo vamos a ver las definiciones que tienen que ver, según nosotros, de acuerdo a nuestro interés para escribir novelas, para escribir historias de ficción, ¿sí? Entonces, la primera definición que les presento dice, cosa que se tiene cuidadosamente reservada y oculta. Esta primera definición es la que comúnmente se utiliza cuando el escritor genera la intriga respecto a un tema, puede ser a un tema, la situación de un personaje o personajes, como por ejemplo en la novela Nada es Eterno de Sheldon, expone desde el inicio el problema en el que se encuentra una doctora al ser acusada por dar muerte a un paciente. En este caso, el escritor tiene reservado para el lector, obviamente se presentan cuáles son las acusaciones hacia la doctora, etcétera, pero no se revela el trasfondo, la contraparte, ni nada de esto. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Por qué la doctora tomó esta decisión tan arriesgada en respecto al paciente, que podría terminar completamente con su carrera y su futuro? Digamos que el escritor tiene cuidadosamente reservado y oculto el corazón de la trama. Es interesante saber cómo escritores usan el modelo Sheldon. Disculpen, vuelvo a mencionar el modelo Sheldon.
porque es muy funcional al ser abordado en la historia. Y esta historia puede convertirse en película, serie televisiva, etcétera. ¿Por qué? Porque se presta perfectamente para ello, ¿sí? Ya que tiene la peculiaridad del elemento de la presentación y del final con un desenlace en relación a este. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Se une la presentación, en la presentación se expone una situación, la cual a la hora de continuar con la novela se narra, se dan diálogos, se dan pensamientos, se dan todo lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando llegamos? Esa intriga va creciendo, se va pausando, se va armonizando y al final, en el desenlace, tenemos algo que une el final con el principio. Esto se ha utilizado muchísimo en el cine y desconozco quién es el que generó el inicio de esto, y disculpen mi ignorancia, pero yo digo que Sheldon es un maestro en utilizar esto, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito más mis notas, ¿sí? Puse algo aquí un poquito de esto. En el caso particular de la novela de Nada es Eterno, es una novela que narra principalmente a 3 doctores, luego nos habla de muchos más doctores y pacientes y demás, ¿sí? Y lo que pasa en un hospital del condado. Sheldon adrede deja esto sin resolver desde un principio, nos presenta el problema y nos deja adrede qué va a pasar con ello. Pero cuando uno va leyendo la novela, uno podría decir, bueno, este Sheldon, ¿qué onda? O sea, estamos hablando de nada más algo de intriga. No, no, no. Casi siempre vas a encontrar un trasfondo entre líneas del mensaje de este hombre, de este escritor, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué nos dice Sheldon? ¿Qué nos da Sheldon? Nos da inclusive una estadística de aquel entonces, de los 90s, de el porcentaje de doctores que se vuelven drogadictos debido a su acceso a los narcóticos que tienen ellos en el uso de los hospitales. También nos dice del robo de estos narcóticos y nos presenta ciertos problemas que son problemas reales en los que vivimos, con los que vivimos, y que a lo mejor han ido evolucionando, creciendo o tratando de mitigarlos, pero son problemas reales. Y eso es otro de los trasfondos que tiene la novela. Una novela muy interesante. También nos habla acerca de los problemas que tienen los doctores, los médicos y los internistas. Cuando los internistas son exigidos a un nivel de actividad tan exhausto que no han podido dormir bien y que de todas maneras tienen que llegar a una operación y hacer una serie de cosas muy, muy interesante. También nos presenta problemas que existen de errores humanos, en donde esos errores humanos en un laboratorio o en un hospital o en una sala de operaciones pueden llegar a complicar la vida de un paciente. Muy, muy interesante novela. A quien le guste leer, se la recomiendo, ¿sí? Pero más que nada, quería hablar de ello porque secretos. El tema de hoy son los secretos. ¿Y qué secretos nos presenta? Pues nos presenta varios secretos. Vamos a ahondar un poquito más en el tema. Permítanme, déjenme ver mis notas. En esta primera definición estamos hablando de que existe un secreto, ¿sí? Regreso a la definición, cosa que se tiene cuidadosamente reservada y oculta, ¿sí? En este caso, el escritor tiene oculto y reservado hasta el final los secretos en relación a la problemática de esta doctora, ¿sí? Y por qué puede acabar o terminar en la cárcel o con su carrera completamente y cuál va a ser el desenlace. Hay un secreto que el escritor puso adrede ahí, ¿sí? Esa es una forma de secreto, ¿sí? Pero hay otras
formas de secretos. Los secretos de los personajes mismos. O sea, podemos como escritores poner que un personaje tiene un determinado secreto. Y ahora, ¿cómo exponemos ese secreto? ¿Sí? Hay varias formas de ponerlo y cada escritor va a escoger qué forma va a utilizar de exponerlo. El secreto podríamos ponerlo de manera en que el lector sabe que es un secreto porque el personaje en sus pensamientos lo expresa y revela ya sea todo el secreto o parte del secreto y lo expone de esa manera. Entonces ya tenemos dos formas de poner un secreto. El secreto del escritor acerca de la intriga, acerca de una situación de un personaje o personajes, esa es una, pero podemos tener el secreto que se presenta expreso en un pensamiento de un personaje. Entonces este personaje expone el secreto, pero lo expuso el personaje. El lector ya sabe el secreto, mas los otros personajes que tienen interacción con este personaje no saben el secreto. Ahí está el truco. El truco es que sigue creando tensión, aunque el lector ya sabe el secreto, el otro personaje, la contraparte o las contrapartes no saben de este secreto. Entonces esto sigue generando la intriga y sigue generando el interés. ¿Seguimos? Esa sería una forma adicional o distinta de poner los secretos. Bien, ahora hay otra forma, la forma en la que mencionamos anteriormente en el aspecto de intriga. El escritor pone ciertas frases en los diálogos o en los pensamientos en donde indica que hay un secreto o secretos, pero el lector todavía no lo conoce. A través de la narrativa, a través de los diálogos, a través de los pensamientos, a través de la novela, se van a presentar estos secretos. Esta es otra forma, ¿sí? Entonces, ¿qué forma tú eliges de colocar los secretos? Bueno, como tú decidas, ¿verdad? ¿Sí? Déjenme ver un poco más de mis apuntes, ¿sí? Bien. ¿Quieres que el lector sepa el secreto, pero el opositor, el otro personaje, no sepa de esto? ¿O quieres que sea un secreto para el lector, pero no para el personaje opositor o contraparte? Es tu decisión. Tú como escritor tienes que encontrar cómo quieres expresarlo, cómo quieres ponerlo. Y esta es la magia que tiene el crear una escena. Esta es la magia que tiene escribir una novela. Está en el escritor. Esas plumas mágicas que pueden poner ahí la intriga, que pueden poner ahí ese interés creciente del lector de descubrir algo en las escenas. ¿Ok? Vamos a otra definición. Vamos a entrar a otra definición. La definición 2, bueno, no sé si sea la 2, pero es otra de las definiciones de la Real Academia Española, es reserva, sigilo. Esta definición podría utilizarse muchas veces en diálogos, pensamientos, narración externa, y por dar un ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy simple, muy tonto si ustedes quieren. Dos personajes se encuentran en un diálogo y el escritor va a guionar, va a usar el uso de guiones, justo después de lo que expresa el protagonista o el personaje, y este guión que nos da un carácter calificativo o de cualidad del diálogo o describiendo algo en relación al personaje que acaba de hablar. Eso es el uso de estos guiones famosos. Y vamos a dar un ejemplo de ello. En estas palabras guionadas es donde se puede agregar palabras que indiquen la reserva o sigilo. ¿Sí? Bien, veamos el pequeño ejemplo que puse aquí. Estamos en un diálogo. El personaje reclama en el diálogo.
¿por qué no llegaste a la cita? La contestación a este diálogo es que había mucho trabajo en la oficina. Y guionado inmediatamente después de esta línea del diálogo del que contesta, inmediatamente después de es que había mucho trabajo en la oficina, guionamos y dice, en realidad estaba disfrutando una cena con su amante. O podríamos poner la contestación, o sea, ponemos el diálogo otra vez. ¿Por qué no llegaste a la cita? La contestación inmediata es que había mucho trabajo en la oficina y guionado. Tenía que ser cuidadoso. No le diría que estaba con su abogado preparando el divorcio. O inclusive podrías utilizar la palabra reserva o sigilo. Vamos a ver el ejemplo. ¿Por qué no llegaste a la cita? Otra vez la pregunta del diálogo. Y la contestación es que había mucho trabajo en la oficina. Y ponemos el guión. Entró con sigilo. O tenía mucha reserva de comentar lo que realmente pensaba acerca de ella. Estos comentarios guionados hablarán del secreto presentado por el escritor al lector. Y disculpen ustedes, pero nos vamos a saltar todas las demás definiciones y nada más vamos a dar 2 más definiciones de la Real Academia Española. Y aunque la definición inicialmente es la misma, luego tiene una connotación distinta, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. Permítanme un segundo. Déjenme encontrarlas, ¿sí? Bien, otra definición que nos da la Real Academia Española es: el secreto se puede definir como misterio. Y se agrega por la Real Academia Española, o se define como cosa que no se puede comprender. ¿Sí? Es muy interesante que esto de cosa que no se puede comprender se puede utilizar en la novela de manera fantástica, porque el escritor puede poner algo que no se puede comprender a plena vista y conforme se desarrolla la novela, entonces se pueden dar indicios para que llegue a tener un poco de comprensión sobre ello. O el escritor podría elegir definitivamente que el lector se quede con la duda de qué es y que el lector mismo busque las respuestas a eso. ¿Qué elige el escritor? Bueno, el escritor va a elegir lo que él quiere elegir. Va a poner lo que él quiera de tal manera que genere esa curiosidad en el lector. ¿Qué queremos que ocurra en el lector? ¿Qué quiero que ocurra en esa persona que está leyendo lo que yo escribí? ¿Queremos que él empiece a comprender algo que no ha comprendido o que no es fácil de comprensión? ¿Y damos pistas para ello? ¿O queremos que simplemente quede como algo sin resolver y que él investigue acerca de ello o que nazca la curiosidad acerca de ello? Esto es totalmente válido y va a depender de qué quiere el escritor provocar en el lector. Muchas veces todas estas cuestiones nacen primero, obviamente nacen primero en el escritor, y esa búsqueda de aclarar sus propias confusiones las pone en la novela. ¿Sí? Bien, entonces esa es una de las definiciones de la Real Academia Española en relación a secreto. Lo define como misterio y lo define como cosa que no se puede comprender. Bien. Veamos otra de las definiciones. La otra definición dice, es un misterio, otra vez lo mismo, es un misterio, pero luego, entre paréntesis, dice, definido como negocio muy reservado. Ideal para una novela, tenemos que, ¿cuál era el negocio de los abogados? Y ahí viene, ¿cuál es el negocio? ¿Cuáles son los secretos que tiene la abogacía?
¿Cuáles son los secretos que tiene de poder defender un caso y realmente salir avante? O si es una persona malvada y mal pensada y totalmente truqueada. ¿Cuáles son los secretos que tiene para lograrlo? ¿Dónde están las mafias? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? O ¿cuál es la sabiduría que tiene un cierto personaje? O sea, podemos tener un personaje que sea sabio en algo. Tiene un negocio muy reservado. Tiene una sapiencia, tiene algo que lo expone el escritor a la hora de describir al personaje, a la hora de narrar sobre él, a la hora de que él piense, a la hora de que él actúe en una escena y a la hora de que nos envuelva en toda una secuencia de actos hasta un determinado desenlace, ya sea parcial o total, de la novela. Bien, entonces, básicamente es de lo que les quería hablar el día de hoy, acerca de los secretos y cómo los secretos, sí, ya habíamos hablado acerca de la intriga, y esto de los secretos ni siquiera es todo lo que acerca de los secretos, es cierta parte que a mí me gustaría compartir con ustedes para que ustedes cuando escriban o cuando lean puedan verlo desde otro punto de vista, ¿sí? Los secretos del escritor. Y cada escritor tiene sus propios secretos. O sea, ¿cómo lo voy a exponer para que para que genere intriga? ¿De qué manera? ¿Con qué palabras? ¿Qué voy a usar de presentación inicial? ¿Cómo voy a desarrollarlo? Esto es la esencia del arte del escribir. Y entramos en un campo en donde se puede tocar la belleza, donde se puede tocar la estética, donde se puede tocar el cautivar las mentes de otros, en donde la persona que lee se queda extasiada de lo que lee. Y en lugar de ver una serie de televisión que puede ser muy válida y bonita, prefiere tomar su libro y leer. ¿Sí? Entramos en un campo que es mágico. Y ese es el arte de crear impacto. En un momento vamos a presentar a Araceli García, que le pedí que nos agregara, que nos aportara, porque realmente sus aportaciones son sumamente valiosas, en el aspecto poético, porque esto es un verdadero arte y es una belleza, y es por eso que necesitamos de todo esto. Bien. Los invito a leer todas las obras de Pulpa Publishing, y no porque tengamos en nuestros hombros a Pulpa Publishing, sino porque lo hacemos con cariño, lo hacemos con corazón, y les aseguro que lean el libro que lean, van a encontrar algo que causa impacto. Y esperemos que eso les llene su vida, les enriquezca. Bien, pasemos con Araceli García. Muchísimas gracias. Okay. Muy bien, pues como les prometí, aquí tenemos a nuestra poeta Araceli García con la aportación que yo le solicité. Adelante, Araceli. No se oye, Araceli, no se oye. Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar del secreto, el secreto de tipo poético, como se podría embellecer, digamos, esta intriga, ¿no? Pienso que el ser humano es por naturaleza curioso, siempre va a querer saber el meollo del asunto. Así que cuando escribe una novela o cuento, es importante meditar muy bien hacia dónde queremos llevar a la historia. El secreto es lo que va a enganchar al lector. ¿Sí? Es ese, como digo, meollo del asunto, o ese papel que intriga la novela. Es lo que oculta algo y se dice sutilmente, pero se deja
para resolver a través de la lectura en la novela. Si una persona tiene un buen comienzo, que tenga una buena intriga en un principio, desde el primer capítulo, el lector se va a enganchar. Si lo dejamos para el segundo o tercer capítulo, a lo mejor podemos hacer que la persona abandone la lectura. Digo, eso ya depende de la narración del autor y de cómo él lo haga, ¿no? O cómo vaya llevando hacia ese secreto que es lo que va a hacer que nos mantenga dentro de lo que estamos leyendo. Y entonces es vital que desde yo lo aconsejo que sea desde un comienzo, en el primero o segundo capítulo se meta ese secreto, ese meollo del asunto, pero que no se diga, o sea, lo dejemos ahí oculto, pero se sugiera o se diga, ¿no? Ahora, leer nos permite inspirarnos en otros autores para generar ese impacto. Pero sembrarlo de una manera poética es muy diferente a como un autor que no usa la poesía para describir. Es muy diferente la narrativa. O sea, no, como un ejemplo, no es lo mismo que podemos decir el camino lleno de obstáculos y difícil de cruzar. Eso es una frase. Eso, si lo embellecemos, podríamos decir, el camino era pedregoso y enfadoso al pasar. O sea, ya cambiamos 2, 3 palabras que nos dan embellecemos ese pequeño párrafo. O la única luz que había era la de la luna que nos iluminaba mientras nos besábamos. Lo embellecemos y decimos, la luna traviesa, era la única que nos miraba mientras me besabas. ¿Ven la diferencia? Es la forma de expresión. El personaje es vital para sembrar en la historia el secreto. La forma poética de hacerlo es embellecer la manera de narrar. Y por lo que puedo decir un ejemplo en mi novela La batalla de la luz, por la luz, yo siembro 3 secretos en el primer capítulo. Uno de ellos es el siguiente, se los voy a leer para que vean más o menos cómo. Dice, en ese momento al norte, en el bosque conocido como Arcon, los espesos robles se estremecían en lo más profundo. ¿Sí ven? Los espesos robles se estremecían en lo más profundo. Ahí es el corazón, ahí en el corazón del mismo, en medio de 3 rocas con forma de elipse, un viejo roble de tronco retorcido dejaba asomar de entre sus raíces una cueva. Ahí está la descripción. Vamos a entrar al universo que estamos describiendo. La espesa niebla rodeaba el lugar. El viento silbaba en la oscuridad de la noche. De pronto la cueva empezó a iluminarse con una luz extremadamente brillante de entre las raíces de aquel roble. Y en medio de la luz, un aterrorizado y diminuto hombrecillo de cabellos rojizos, orejas en punta y ojos de mirada profunda, salía como si 1000 demonios lo persiguieran. Tembloroso y jadeante, cargaba entre sus brazos un pequeño de escasos 2 meses de edad. Comenzó a caminar ágilmente rumbo al sur, por un sendero con nudosas raíces que sobresalían de los árboles. La niebla se tornaba cada vez más espesa y las hojas caídas de los árboles crujían al quebrarse con la presión de sus pequeños pero rápidos pasos. Una gran inquietud se respiraba alrededor. El hombrecillo miraba hacia atrás como continuamente esperando no ver aquello que le estremecía. Él sabía que algo le acechaba, ya que percibía a su alrededor una indescriptible maldad. Corría presuroso ante los árboles que parecían espectros de la noche. De pronto, de forma intempestiva, un búho gris salió de entre las ramas del árbol, aterrorizando al hombrecillo que se detuvo. Pero el búho siguió su vuelo perdiéndose la noche. Él siguió corriendo sumamente angustiado. La orilla del río Daet se dejaba entrever cerca de las espesas hierbas que crecían al borde de su orilla. La corriente circulaba
Deslizándose rumbo al suroeste, el bebé comenzó a sollozar. Silencio, dijo sofocado. Ahora más que nunca debes ser cauteloso y no hacer ruido. Pareciera que el niño hubiera entendido esas palabras porque de inmediato lo miró y dejó de llorar. Pequeño, sé que estarás bien. Ya en el río una pequeña barca de madera reposaba en la orilla. El hombrecillo se acercó a ella y confiado depositó a la criatura dentro, cubriendo bien su carita. Después, de entre las ropas, sacó un bolso pesado y lo incorporó en la barca, escondiéndolo entre la manta que cubría al niño. Miró a su alrededor, previniéndose de no ser visto. Al estar seguro de ello, rápidamente empujó la barca hacia la corriente, diciendo: que el mal no te encuentre, hijo de Oberón. Si ven, ahí es uno de los secretos. ¿Quién es este niño? ¿Qué puso él en ese bolso pesado junto a él? Son dos intrigas. Y la hicimos de una manera poética, de una manera estética, la descripción de todo esto. Excelente. El secreto es vital en cualquier historia, pero si lo hacemos de forma poética, embellecerá la descripción, nos adentrará a ese universo de forma estética, cambiará la forma en que demos el mensaje y le dará mayor énfasis, haciendo más hermosa nuestra lectura. Muchas gracias, Toño, es todo lo que tengo que decir. No, pues nos dejas extasiados. Increíble, me encantó. Bueno, yo he leído esa novela y participé en su edición, así que muchas felicidades y muchísimas gracias por tu participación. Y los esperamos el próximo sábado. Vamos a continuar con los seminarios del arte de crear impacto. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Araceli? No, pues dale gracias a nuestra audiencia por seguirnos. Los invitamos a que, pues a lo que ya Toño puso de los concursos, el concurso y el del dibujo también, participen, les va a ir bien. Somos una editorial que quiere pues sacar nuevos talentos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y por tener un poquito de su tiempo. Seguimos el próximo sábado. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.